Buenos días, soy Alexis Rangel. Este es otro análisis técnico sobre Bitcoin y Ethereum. Son las 4:36 de la mañana aquí en México. Hoy es jueves 13 de noviembre. Sabes que este es un canal meramente informativo. Este es un documental de cómo Alexis Rangel se convirtió en el mejor trader del mundo, trillonario. En ningún momento se debe tomar como ningún tipo de señal o como algún tipo de venta. Esto no es ningún tipo de venta de cursos o algo así. Simplemente es un canal para que quede grabado cómo me volví trillonario. Como ya dije, son las 4:36 de la mañana. Como todos los días, mi bro, yo no me fallo. Fíjate arriba a la derecha y vas a ver que, pues no te miento. Así que vamos a empezar con este análisis técnico sobre criptomonedas. Como ya lo dije, Bitcoin está ahorita refugiado en el RLP de los $100.575 que coincidía con el 150% de la fase anterior y ahorita está justo detenido en este precio. Vemos que cerró la vela anterior semanal dejando este rango de precios, abrió esta semana y sigue apoyado en el RLP. Tenemos que seguir viendo si va a ser el breakout de los 101.575. Podría abrirse la puerta a mayores caídas, como hasta los $93.000, cerrando una vela bajista por encima de este nivel. Que se disparen las órdenes close profit y posteriormente empiece a subir después de hacer una corrección de hasta un 50%, un 38.20 o un 23.60 de la fase anterior en el gráfico de un día. También bajamos a ver nuestros osciladores y vemos que nuestros osciladores ya nos están dando nivel de sobreventa, saliendo que aquí nos está dando un nivel de alerta de volatilidad donde nos está advirtiendo una posible fase de reversión. Vemos que nuestros osciladores posiblemente puedan caer a un poquito más, aunque ya están sobrevendidos, así que no tomaría determinaciones hasta bajar a temporalidades menores. Ya te he dicho que nuestros indicadores solo son un apoyo para nuestra estrategia y para saber qué están negociando los que negocian con osciladores. Nosotros no tomamos determinaciones con esto o con nuestras medias móviles. Bajamos a la temporalidad de un día. Vemos que la temporalidad de un día empezó a dejar mínimos y máximos decrecientes, corrigiendo hasta un 50% de la fase anterior y teniendo este rebote o este fin de la corrección posiblemente en el 50% de corrección de la fase anterior en los $100.553 que coincidía con este triple objetivo del RMP, del RLP y del 50% de corrección. Como vemos, se dispararon las órdenes close profit y stop profit en este triple objetivo y por eso se vieron estas compras hasta traerlo hasta la zona de entrada número 1 que es el 61.80 de corrección de la fase anterior que son los $106.470 y se disparan las órdenes stop profit en este nivel y en la media móvil de 21 periodos, lo que hace ese pullback hacia el RLP de los $101.575, como ya lo había dicho ayer, después de que tampoco cerrara dos velas alcistas por el eje central semanal y venga a hacer ese pullback a buscar o el breakout de la zona del RLP, los $101.575. Hola, hola, hola. Del breakout de los $101.575 y posteriormente seguir cayendo hasta los $93.000 que coincide con el 38.20 de la fase anterior o los $94.236 para posteriormente terminar esta fase correctiva o esta fase número 2 correctiva bajista para posteriormente irse en una fase número 3 impulsiva alcista e ir a buscar mayores objetivos alcistas. En caso de que no caiga y el RLP sirva como nivel de freno o como nivel de resistencia, posiblemente venga a ser el ataque del break de la zona de entrada número 1 o del referente cercano que aquí deje un nuevo máximo después de cerrar otras 5 velas, que quede un nuevo máximo de la acción del precio y posteriormente venga haga el breakout y pueda seguir hasta niveles posteriores alcistas, ya sean como 139.000, etc.
etcétera. Sabes que aquí hay un segundo evento de entrada y un tercer evento de entrada en los 126.272 dólares. Bajamos a ver nuestros osciladores en la temporalidad de un día y vemos que nuestros osciladores siguen sobrevendidos. Posiblemente esta sea la semana o la próxima semana sea donde el precio rebote después de no romper el RLP. Ya te dije que no tomaría determinaciones hasta ver cómo reacciona el precio en este RLP de los 101.575 dólares, que es de las resistencias más importantes que hay. Vemos que están dejando este rango de precios después de tocar el RMP, lo que podrá facilitar una otra venida aquí a la búsqueda de del 50% de la fase anterior, o que quede 5 velas, pero que quede 5 velas por debajo de este último máximo para que pueda tomarse como un nuevo máximo de la acción del precio. Bajamos al gráfico de 4 horas, vemos que en el gráfico de 4 horas hizo una fase número 1 de acumulación bajista, una fase número 2 correctiva alcista y una fase número 3 impulsiva bajista, quedándose un poco plana porque cerraron las órdenes close profit en el RLP de los 101.575 y se dispararan estas compras a intentar hacer lo que parece ser una fase número 4 correctiva alcista para posteriormente ir en una fase número 5 impulsiva bajista y que terminen las distribuciones de Bitcoin para posteriormente ir a buscar niveles alcistas. Vemos que el precio de Bitcoin tocó el 50% de la fase anterior de 4 horas y se hizo este pullback otra vez a hacer el ataque del RLP de los 100.575 dólares. ¿Qué te está advirtiendo el precio? Que el precio de Ethereum no quiere hacer el breakout del RLP de los 100.575. ¿Cuántas veces lo he intentado hacer? Una vez, dos veces, tres veces, y en ninguna de las tres veces ha podido, pero eso no significa de que no lo vaya a hacer. Vemos que hasta ahorita está dejando una nueva fase de grado menor con la que podemos operar aquí. Está dejando máximos decrecientes, pero está teniendo el breakout del 100.575 dólares después de que no tuviera vacío disponible para poder seguir buscando niveles mayores objetivos bajistas. Nuestras medias móviles ahorita no nos están sirviendo de mucho en la temporalidad de 4 horas. Esto es solo, ya te he dicho, cuando queremos confirmar nuestra estrategia. Aquí posiblemente deje un nuevo mínimo de la acción del precio después de cerrar esa vela close profit por encima de este nivel y que se dispararan las ventas. También vimos que no pudo con el eje central semanal para las operaciones de esta semana, que eran los 104.677 dólares. Lo perdió y no ha podido superar este nivel. Fíjate cómo llega primero que nada al RMP los 102.682 y se vuelven a disparar las compras a intentar hacer el breakout del eje central semanal y se disparan las órdenes close profit después de que cierre una vela por encima de este nivel y lo vuelven a traer al RLP. Close profit en el RLP y se disparan otra vez las compras. Lo que parece ser aquí el precio es que quiere dejar una fase número 1 de grado menor de acumulación alcista, una fase número 2 correctiva bajista con máximos decrecientes para posteriormente irse a una fase número 3 impulsiva alcista, romper máximos decrecientes, que nuestras medias móviles se crucen, que nuestros osciladores nos den entrada después de quedar en niveles de sobreventa y posteriormente tener un primer objetivo hasta los 112.016 dólares y posiblemente esto pueda dar una continuidad de la tendencia o pueda seguir subiendo para buscar niveles mayores alcistas. En la temporalidad de una hora vemos que el precio de Ethereum hizo una fase 1, una fase número 2 correctiva alcista, una fase número 3 impulsiva bajista, una fase número 4 correctiva alcista hasta llegar a una fase, o lo que está intentando hacer es una fase número 5 impulsiva bajista y una pauta de 5 fases. Vemos que el precio de Ethereum está haciendo para los negociadores que están viendo una negociación más alcista, como ya lo dije en la temporalidad de 4 horas, solo que aquí se ve mejor explicado. El precio está haciendo una fase número 1, lo que parece ser una fase número 1 de acumulación alcista, una fase número 2
correctiva bajista para posteriormente irse en una fase número 3 impulsiva alcista después de que todo fueran máximos y mínimos decrecientes, que cayera hasta el RLP y que tuviera un nivel de corrección de hasta un 23.60 de la fase anterior. ¿Por qué cayó? Porque llegó al 150% de ganancias de esta pequeña fase de aquí atrás, esta pequeña fase de grado menor, se toma en beneficios y llega al 61.80 o al primer evento de entrada de la temporalidad de un día, que es lo que dispara las ventas al hacer trading sincronizado, ver todos nuestros gráficos y poder ver qué es lo que está disparando esas ventas o dónde está ese nivel que está haciendo que el precio caiga. El precio de Ethereum vino, corrigió hasta el RLP y hasta el 23.60 de la fase anterior, que eran los 100.920 dólares y los 100.575 dólares, y tuvo ese rebote después de cerrar una vela close profit por encima de este nivel y una vela stop profit por encima del 23.60, lo que disparó las órdenes de compra a intentar hacer el breakout de una primera zona de entrada, una segunda zona de entrada, hasta una tercera zona de entrada en los 107.465 dólares y hasta los 125% de ganancias, que son los 109.107 dólares. Dejen quito este de una hora porque me estorba. Entonces estamos viendo que el precio se quiere colocar por encima de nuestras medias móviles de mayor periodo, después de que en el RLP y en el 23.60 nuestros osciladores, el último, nos indicara este nivel de volatilidad, que hay mucha volatilidad y que te está dando una señal de reversión, una señal de fase de reversión, que están empezando a salir las compras, que el estocástico estaba en niveles de sobreventa y te dio cruce alcista, que el RSI también estaba en niveles de sobreventa y te dio cruce alcista, el MACD igual, este está por encima del nivel de volatilidad de 30 y el indicador de acumulación y distribución va con la tendencia. También estamos viendo este posible cruce de nuestras medias móviles de menor periodo, haciendo un cruce hacia la alza para seguir buscando romper eventos de entrada y posteriormente ir a buscar niveles de ganancias de esta fase o de esta pauta de 3 fases. Vemos que aquí el precio empezó a subir y lo que le detuvo el precio para poder seguir subiendo fue que cerró solo una vela por encima del 50% de corrección de la fase anterior o del último nivel intradiario, que coincidía con el 50% de la fase anterior, o el último nivel intradiario de los 103.159 dólares. Por eso deja este rango de precios y por eso se ven estas ventas a traerlo revuelta hacia el RMP de los 102.682 dólares y ahorita está justo apoyado en este nivel. Va a dejar un nuevo máximo decreciente para posteriormente empezar a romper máximos decrecientes e irse en una fase número 3 impulsiva alcista. Aquí le faltan otras 2 horas para poder dejar un nuevo máximo decreciente y seguir subiendo. Vemos que también el precio se quiere colocar por nuestras medias móviles de mayor periodo y las de mayor periodo también nos están advirtiendo que ya dio ese cruce alcista. Así que este puede ser el momento en el que el precio de Ethereum empieza a subir, a intentar hacer otra vez el breakout del eje central semanal y de la primera zona de entrada, también de máximos referentes cercanos. Este fue el análisis técnico de 4 temporalidades. En Bitcoin voy a pasar al gráfico de scalping. Vemos que en el gráfico de scalping, como ya te dije la otra vez, tengo niveles distintos. En una hora no, ni nada más en 4 horas, que me puede dar o la otra fase o la fase interior para poder ver también dónde reacciona. Porque estoy loco.
Vemos que también lo que está deteniendo el precio de Ethereum para poder seguir subiendo es el 100% de la fase correctiva anterior, después de que no haya podido llegar a un 105, a un 125% de ganancias en los 97.845 dólares, que es lo que está deteniendo el precio de Bitcoin, los 102.682 dólares, que es un RMP. Los niveles intradiarios para el día de hoy abrió el eje central intradiario para las operaciones en el día de hoy, en los 101.634 dólares, tuvo el eje central intradiario, justo prácticamente en el RLP de los 101.575 dólares. Habla el nivel intradiario y lo traen hasta el último nivel intradiario, pega con nuestra media móvil de 150 periodos y se disparan las órdenes close profit a traer ese pullback hacia el RMP de los 102.682 dólares, que coincide con el penúltimo nivel intradiario. Nuestros nuevos niveles correctivos en 5 minutos. Vemos que el precio de Bitcoin en 5 minutos está intentando hacer una fase número 2 correctiva después de que todo empezara a ser mínimos y máximos decrecientes y que nuestras medias móviles de menor periodo nos den ese cruce bajista. Hasta ahorita solo ha corregido hasta un 61.80 de corrección de la fase anterior, lo que se considera como un momento de mercado, no como una fase. Sabes que para considerarse como un momento de mercado tiene que caer hasta un 50% de corrección de la fase anterior o hasta los 102.416 dólares, lo que podría facilitar, o si hay mayores caídas, el 38.20 o hasta el RLP, los 100.575 dólares, que coincide con el 23.60 de corrección de la fase anterior. No tomaría determinaciones hasta ver que el precio está empezando a hacer una fase número 3 y vaya a querer intentar por objetivos alcistas, ya sea hasta los 104.821 dólares o hasta los 105.623 dólares, pero yo no negociaría hasta allá porque tiene el eje central para las operaciones en el día en los 104.677 dólares, lo que puede servir como freno y que haga ese pullback otra vez de nuevo hacia la zona. Vemos cómo está justo apoyado en el 61.80 en los 102.794 dólares, que coincide con el último con el penúltimo nivel intradiario y con nuestra media móvil de 150 periodos. Y fíjate cómo se ve la efectividad de estos tres niveles. En ningún momento ha podido hacer el breakout de esta zona y todo esto ha servido como nivel de soporte y resistencia para impedirle al precio seguir cayendo. Este fue el análisis técnico sobre Bitcoin en los dos gráficos que vemos, ya sabes. Pues normal, bro, ¿sabes? O sea, este tapado aquí acostado son, ¿qué? 4:54 de la mañana. ¿Sabes quién fucking puta se para a las 4:54 de la mañana a hacer trading y a grabar? Yo creo que nadie. La verdad, no creo que nadie esté tan zafado del coco como para hacer eso. Pero pues ya ves, bro, cuando uno quiere un pinche Bugatti y un SVJ, pues tienes que trabajar duro, ¿sabes? Lo digo casi llorando, porque para mí también es pesado. Pero más pesado sería no tener un SVJ, baby. Así que vamos a seguir con nuestra chamba. Vemos que en el gráfico de Ethereum cayó hasta el 81.20 de la fase anterior después de tocar el RLP de los 4.868 dólares, que coincidía con un primer objetivo de ganancias, y vemos ese pullback porque se dispararon las órdenes stop profit en estos dos niveles y vimos este pullback a traerlo hasta el 81.20. Fíjate cómo después de tocar el 81.20 deja todo este rango de precios, está dejando esta vela apoyada justamente en este nivel que son los 3.500 no sé qué, porque me está tapando la etiqueta del precio, 3.561 si no me equivoco. Bajamos a ver nuestros osciladores nos está saliendo esta señal de reversión después de que el precio llegara al 81.20 de corrección de la fase anterior y al 50% de
la fase de la temporalidad de un día, vemos que nuestros osciladores ya están en nivel de sobreventa, pero no tomaría determinaciones, ya te he dicho, hasta ver en gráficos menores, no solo porque llega un nivel ya vas a decir, ya compro, ya, pues acabo que pedo. No, no, tranquilo, bro, tranquilo. Entonces, bajamos a la temporalidad de un día y pues se ve aquí más efectivo cómo toca por primera vez o hace este máximo histórico en el RLP de los $4,868. Ay, güey, me quité la cobija de la cara, bro, no mames, me estaba dando mucho calor. Es que también hace mucho frío. Y empezó a dejar mínimos y máximos decrecientes después de que nuestras medias móviles de menor periodo también nos dieran ese cruce bajista a venir a buscar niveles de corrección de la fase anterior hasta un 50% de corrección de la fase anterior, que eran los $4,170. Llega a los $4,170 y al RMP o a la apertura del año, que eran los $3,331. Se disparan las órdenes Close Profit en la media móvil de 200 periodos, en el RMP de los $3,331 y las órdenes Stop Profit en el nivel de los $3,170, que era el 50% de corrección de la fase anterior. Y por eso se disparan estas compras a intentar a buscar el RMP de los $3,664. Lo que le impidió el precio de Ethereum venir a buscar ese RMP fue el 6180 de corrección de la fase anterior, que eran los $3,591, que coincidía con el eje central, que coincide con el eje central semanal de los $3,581, que fue lo que le impidió el precio. Llega a este nivel y se disparan las órdenes stop profit después de no poder superar esta doble barrera de precios. Y se ve este pullback otra vez hacia la media móvil de 200 periodos. Parece ser que está cerrando una vela close profit por encima de esta media móvil y deja esta vela de indecisión para volver a hacer el ataque o el breakout del 6180. Pero primero que nada deje un nuevo máximo decreciente para posteriormente poder romperlo, seguirse en una fase número 3 impulsiva alcista y venir a buscar niveles mayores alcistas como un segundo evento de entrada en los $4,284 hasta un tercer evento de entrada por encima del RLP de los $4,868 en los $4,955. Bajamos a ver nuestros osciladores y vemos que nuestros osciladores igual nos dieron esta señal de reversión o esta señal de fase de reversión. Aún no salen las compras, aún no salen las compras, pues está volteando con la tendencia, está por encima del nivel de volatilidad de 30, estaba sobrevendido y se está yendo a niveles de sobrecompra. Estaba sobrevendido el estocástico y nos dio ese cruce alcista. El RSI también estaba sobrevendido y nos dio ese cruce alcista. Y el MACD igual. Ya te he dicho que no operamos con osciladores, simplemente es solo para completar nuestra estrategia y saber que están negociando ese tipo de gente. Nuestras medias móviles también, tanto las de mayor periodo, tanto como las de menor periodo. Bajamos a la temporalidad de 4 horas y vemos que la temporalidad de 4 horas corrigió hasta un 50% de la fase anterior, que fue lo que disparó esas ventas. Hizo ese pullback hacia la zona del 81.20, del 61.80 de la fase anterior. No llegó al RMP por alguna razón en una hora o en 5 minutos. Parece ser que estabas dejando una fase de grano menor con máximos decrecientes para posteriormente romperlos y irse a una fase número 3 de grado menor y ir a buscar mayores objetivos alcistas como 125% de ganancias hasta un 150% de ganancias. Esas determinaciones las toma cada trader. Vemos que haces otra vez querer hacer el ataque del 61.80 de corrección de la fase anterior y se cierran las órdenes close profit en este nivel y se vuelven a disparar las ventas. Parece ser que está haciendo una fase de acumulación para posteriormente irse a una fase número 3. Esto es lo que está haciendo Ethereum en 4 horas. Bajamos a la temporalidad de 1 hora y vemos que, como les dije, en 4 horas se ve una fase de grado menor, pero en 1 hora sí se ve correctamente. Aquí en 1 hora está haciendo una fase número 1 de acumulación alcista, una fase número 2 correctiva bajista para posteriormente irse en una fase número 3 impulsiva alcista después de que el precio empezara a dejar
mínimos y máximos decrecientes, que no llegara al RMP de los $3,664 porque en ningún momento cerró dos velas alcistas por encima del nivel del 61.80 y del eje central semanal. Vemos que nuestras medias móviles también se empiezan a cruzar, que es lo que nos dio esa señal de reversión, que tampoco en 4 horas cerró en ningún momento dos velas alcistas por encima de este nivel, ni en una hora tampoco, lo que fue lo que facilitaba saber que el precio no tenía de esa decisión de buscar el RMP, los $3,664 sin corregir primero para posteriormente sí venir a buscarlo. Empezamos a ver que todo empezó a ser mínimos y máximos decrecientes hasta hacer una corrección aproximadamente de hasta un 50% de la fase anterior. No llegó al 50%, sino que dejó estas órdenes close profit en el 61.80 de los 4,000 de los $3,429 sobre este primer nivel azul. Se disparan las órdenes de compra hasta traerlo hasta el segundo evento de entrada, que son los $3,545 o un 81.20 de corrección de la fase anterior, que ya es un segundo evento de entrada hasta un tercer evento de entrada en los, perdón, me moví, $3,638. Ahorita está dejando un nuevo, parece ser lo que es un nuevo máximo decreciente para posteriormente romperlos y ahora sí venir a buscar los $3,664 después de que no llegara por primera vez por ese pullback hacia la zona o ese pullback a buscar niveles correctivos por el eje central semanal. Bajamos a ver nuestros osciladores y nuestros osciladores, después de que el precio dejara ese rango de precios, nos advirtieron esta señal de reversión, dejando esta volatilidad que están empezando a salir las compras en el precio, que nuestro oscilador de acumulación y distribución va con la tendencia que todavía el otro indicador no se pone por encima del nivel de volatilidad de 30, que este estaba sobrevendido y se fue a niveles de sobreventa, que el estocástico igual estaba sobrevendido y te dio esa señal alcista, el RSI igual y el MACD igual. Lo que podría facilitar que se vaya en una fase 3 después de que también nuestras medias móviles de menor periodo nos estén dando ese cruce alcista y el precio se esté colocando por encima de las de mayor periodo y también ya nos dieron ese cruce alcista. Este fue el análisis técnico para Ethereum en el gráfico en la temporalidad de 4 temporalidades. Pasamos a la temporalidad o al gráfico de scalping. No sé si ya haya puesto los niveles aquí, creo que no. Déjenlos pongo. Vemos que en el gráfico de scalping, voy a decir que está haciendo el de Ethereum ya por último con los niveles intradiarios calculados para el día de hoy. El eje central intradiario lo tuvo en los $3,414 y lo vinieron a traer hasta el último nivel intradiario de los $3,465, que no hubo reacción del precio, cerraron una vela alcista por encima de este nivel porque tenían una determinación de venir a buscar el ataque hacia el segundo evento de entrada o hacia el 81.20 de corrección de la fase anterior, que eran los $3,415, y deja este rango de precios después de que se disparen las órdenes stop profit en este nivel. Va a dejar un nuevo máximo decreciente para posteriormente poder romperlo. Están cerrando las velas close profit en la media móvil de 150 periodos, que ya nos dio cruce alcista, y que las medias móviles de menor periodo igual, que van a intentar hacer el breakout de las medias móviles de mayor periodo para posteriormente que el precio se vaya a una fase número 3 impulsiva alcista después de romper máximos decrecientes, que entonces empieza a hacer mínimos y máximos crecientes, etcétera. Bajamos a la temporalidad de 5 minutos y vemos que la temporalidad de 5 minutos vino e hizo una fase número 1, una fase número 2 y se fue una fase número 3 impulsiva alcista, quedándose hasta el 100% de la fase anterior, teniendo ese rebote después de romper mínimos y máximos decrecientes, hasta que podíamos negociar en 5 minutos hasta el 81.20 de la fase de 1 hora o hasta el 61.80 de la fase de 4 horas, y fue lo que hizo que el precio esté cayendo para volver a buscar niveles correctivos de nuevo hasta un 50%, un 38.20, un 23.60, hasta un 61.80 de corrección de la fase anterior. Ponemos nuestros nuevos niveles correctivos en esta última fase de aquí.
Estamos viendo que todo está empezando a ser mínimos y máximos decrecientes, que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieron ese cruce bajista. Tenemos nuestra directriz bajista. Vemos que el precio corrigió hasta el 61.80 de corrección de la fase anterior. Se cerraron las órdenes close profit en este nivel y en la media móvil de 150 periodos. Lo que hizo volver a hacer este ataque de la media móvil del RMP de los $3.513, aunque le está cerrando el paso, dejando este rango de precios y pudiendo dejar otro nuevo máximo decreciente de la acción del precio. El precio podría empezar a subir desde el 61.80 de corrección de la fase anterior, porque en una hora, dejen checar, no, porque o no, y podría seguir buscando niveles correctivos hasta un 50%, un 38.20 y un 23.60, que son los 3.467 dólares, los $3.444 y los $3.416, para posteriormente venir, hacer esa toma de liquidez y posteriormente irse en una fase número 3 impulsiva alcista a buscar niveles objetivos, niveles mayores de ganancias, como los $3.613 y los $3.662, aunque tenga el eje central para las operaciones de la semana del día de esta semana en los $3.581. Fíjate cómo cerró una vela por encima de este nivel en 5 minutos y se dispararon esas órdenes close profit en este nivel, trayéndolo hasta algún nivel de corrección y posteriormente intentando volver a hacer el ataque de esa zona. Este fue el análisis técnico sobre Bitcoin y Ethereum. Son las 5:07 de la mañana aquí en México. Soy Alexis Rangel, el mejor trader del fucking mundo existido y por haber. Trillonario, bro. Y pues voy a pasar por último a ver el sentimiento del mercado, la volatilidad inversa del SP 500 y las noticias macroeconómicas para el día de hoy, jueves. Vemos que el sentimiento de mercado se colocó en el nivel de 32 de miedo después de haber colocado en el nivel de miedo extremo en 21 la anterior semana. Vemos el sentimiento del mercado cripto todavía sigue en el nivel de 24, cayendo 2 puntitos en el nivel de miedo extremo. Vemos las noticias macroeconómicas para el día de hoy. Vemos que noticias macroeconómicas para el día de hoy, jueves 13 de noviembre. Los dije desde el domingo, tenemos el índice de precios al consumo, el índice de precios al consumo mensual, el índice de precios excluyendo alimentos y energía anual y mensual, el grupo de ventas minoristas, el índice de precios de producción excluyendo alimentación y energía anual de octubre y las ventas minoristas mensual de octubre. Pues como sabes que todo lo que significa de anual o mensual, pues significa que son los resultados mensuales o los resultados anuales del mes de octubre. Pasamos a la volatilidad inversa del SP 500 y vemos que la volatilidad inversa del SP 500 posiblemente se quiera colocar por encima del nivel de volatilidad de alerta de 20, lo que puede hacer que los mercados empiecen a caer, y estando por debajo del nivel de volatilidad de 20, los mercados tienden a subir. Acabo con la imagen de Bitcoin hoy y este fue un análisis técnico de Alexis Rangel.